Hola a todos, de nuevo, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a tratar aquí ahora el tema de la optimización del contenido. ¿Mm? Hemos hablado ya sobre los conceptos básicos del SEO, concretamente hablamos de los títulos, las descripciones, la estructura de URLs y ahora vamos a hablar un poco de la optimización del contenido. Hasta ahora todo lo visto es bastante importante, pero digamos que una vez que tienes todo eso hecho correctamente, la optimización del contenido es clave. Es clave especialmente después de la actualización del algoritmo de Google. Habéis escuchado hablar de dos actualizaciones importantes. Ya os introduzco algunas de ellas, ¿no? Una es el Panda. Aquí lo marcamos. Perdón. Aquí está Panda. Y la segunda pues sería Pingüino. Con varias versiones, ¿no? Panda se refiere al contenido y Pingüino se refiere a la estructura de enlaces. Los enlaces que todavía no hemos hablado de ellos, pero los trataremos más despacio. Son muy importantes también los enlaces. De hecho, junto al contenido es lo más importante, ¿no? Digamos que las claves un poco en el SEO son tener hecho un buen SEO on page, es decir, el SEO sobre tu página web, todo lo que estamos viendo aquí, títulos, descripción, ahora veremos temas de imágenes, contenidos, todo eso tenerlo fino. Luego tener una buena estructura de enlaces que apunten hacia tu web, pero de una forma concreta para que no nos afecte Pingüino. Ya explicaremos esto más despacio. Por supuesto el tema del contenido, que es un poco el que vamos a tratar ahora. Aquí en la transparencia podéis ver algunas recomendaciones. Vamos a ver, como digo, tres cuartas partes del SEO, eh, pues no decir casi todo, no es así del todo, pero bueno, está completado, está hecho, o sea, tendréis un éxito si escribís buen contenido, y sobre todo original. Nunca, bajo ningún concepto, copiéis contenido de otra página web, porque Google se va a dar cuenta y te va a penalizar. O sea, no copiéis nunca contenido, ser originales, inspiraros en otros artículos. Luego aquí tenéis debajo alguna web, luego vamos a ver, para conseguir información, pero eso, escribirlo con vuestras propias palabras, ser originales. Cuanto más contenido podáis colocar en vuestra web, mejor. Por eso comentaba en un vídeo anterior que las webs que tienen éxito se basan en una buena estructura de URLs, una buena estructura de títulos, etcétera, pero casi todas, como vimos en el ejemplo de la Crea Tienda Online, si recordáis, y hay muchos otros, casi todas tienen blog. Y este blog lo que hacen es actualizarlo a menudo, tener un buen contenido. Esto es hoy en día está muy valorado por parte de Google. De hecho, las webs que no tienen un buen contenido y que se va refrescando con frecuencia, muchas han sido penalizadas. Entonces, se han penalizado a muchísimas webs. Hay tantas webs penalizadas que incluso ahora es buen momento para hacer una buena web con un buen contenido y posicionarte bien. Porque como hay tanta penalización, si ahora haces una buena web y escribes un buen contenido original, puedes adelantar a webs que llevaban ya mucho tiempo en buenas posiciones y que ahora están cayendo. Bueno, recomendación. Yo recomiendo sobre las 250 o 300 palabras de ese orden como mínimo en un artículo y subir al menos una foto. ¿Mm? Eh, Obviamente, si podéis más, mejor. ¿De acuerdo? Si podéis escribir más y podéis colocar más fotos e incluso vídeos, mejor. No hay límite para esto, ¿eh? El límite, digamos, es el que resulte razonable para el usuario. O sea, escribís un texto de 5.000 palabras puede ser excesivo, ¿no? Pero si escribís artículos de 1.000 palabras, de 800 palabras, con 3 fotos, un vídeo, perfecto, ¿vale? Pero como mínimo quedaros entre las 250 y 300 palabras y una foto, ¿vale? Luego haremos un ejemplo. Recomendación, introduce en tu artículo de forma natural tu palabra clave. Bueno, 2 o 3 veces. No hay que hacerlo más veces. Si te pasas, es como todo, ¿no? Como lo que ya hemos comentado. Si sobreoptimizas, es decir, en tu artículo introduce 10 veces tu palabra clave, esto te va a perjudicar.
¿vale? O sea, introduce tu palabra clave 2 o 3 veces, no lo hagas más veces. Hazlo de forma natural. Recuerda el mantra de Google, que estás escribiendo para el usuario, no para el bot. O sea, mete tu artículo, mete tu palabra clave 2 o 3 veces, métela, si puede ser con acento y sin acento en al menos una ocasión, en alguna palabra en mayúscula, etcétera, para que te posicione para tu palabra clave con acento y sin acento y además parezca natural, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico de esto, ¿no? Vamos a ver. Tengo ya aquí preparado nuestro blog, el curso SEO. Este es el post en el que anunciaba el primer vídeo, ¿no? Bien, fijaros un poco en la estructura del post. Lo que hago es publicar una foto. Aquí tenéis la web de Fotolia, que es una de las webs más utilizadas en el mercado para conseguir fotos a un coste bajo con licencia, para que no haya problemas. ¿Vale? Con licencia de uso. Y bueno, pues utilizo una foto que expresa nuestra alegría por el primer vídeo, creo que es bastante simpática. Y luego escribo un artículo, pues eso, entre las 250 y las 300 palabras, ¿vale? Y bien, vamos a ver un poquito más. Aquí tenéis. Bien, ¿qué más? ¿Cómo inspiraros para escribir contenidos? Luego vemos más detalles de este artículo, ¿no? ¿Cómo inspiraros para escribir contenidos? Pues tenía esta web, la web feedly.com que comentamos antes, y básicamente utiliza tu cuenta de Google, puedes utilizar cualquier otra, y lo que haces aquí es añadir, digamos, noticias que pueden ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, tú le das aquí a añadir contenido, y bueno, pues si queréis, yo tenía seleccionado tecnología, pero hay prácticamente cualquier tema en estos idiomas, ¿no? Entonces, todos estos temas, yo he elegido tecnología. Dentro de tecnología vas eligiendo los que te gustan. Este es bueno, ¿vale? Por ejemplo, este me parece interesante. Y aquí van hablando de noticias, artículos interesantes. Pues lo puedes añadir, ¿ok? Lo añado dentro de mi sección de tecnología. Puedes tener tantas secciones como quieras. Vas a añadir. Y bueno, si te vas a MyFeedly, pues ya tienes aquí, pues yo tengo ahora mismo 3. Puedes seleccionar cualquiera de estos, refrescar y ir viendo, pues por ejemplo, Google Street View te lleva de visita al zoo. Pues lo ves y te lees la noticia. Y así pues vas viendo noticias que pueden inspirarte, pueden ayudarte a estar actualizado en tu temática y a escribir artículos. ¿De acuerdo? Esto es una idea. Hay más webs, pues he seleccionado esta. Y bueno, también Evernote es un programa muy utilizado para crear notas, crear notas te sirve para acordarte de todo, ¿no? Para organizar tu trabajo. Entonces yo recomiendo para que escribáis contenido utilizar Evernote y utilizar alguna ayuda para manteneros informados como feedly.com. Bien, vamos a transparencia de nuevo. Bien, pues aquí un poco las recomendaciones que hemos comentado, ¿no? ¿Qué más? Las etiquetas H1, H2. Después de lo visto del contenido en sí, es un poquito ya meternos dentro del contenido, ¿vale? Mínimo está recomendado que utilices una etiqueta H1, ¿vale? Por página y que el nombre que le pongas es recomendable que sea distinta del título de la página, ¿vale? Puedes utilizar también H2 de manera opcional y el resto hasta el H6, pero eso ya, bueno, pues, el H2, perdón, está recomendado y hasta el H6 está de manera opcional, ¿vale? Es bueno, positivo que incluyan las palabras clave, pero con moderación, como todo, dentro de estas etiquetas H1, H2. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Vamos de nuevo a la web. Y bueno, me voy a meter en la administración de seopasopaso.com y aquí tenéis el artículo del vídeo, ¿no? Entonces yo lo que hago aquí, aparte del contenido, que he escrito entre 250 y 300 palabras, es, si os fijáis, entramos, vamos a ver el código del artículo, presionando control U en Chrome, y si buscamos control F y buscamos H1, por ejemplo, pues aquí tenéis que el primer vídeo, esto de aquí,
es ya un H1. ¿Mm? Ya lo hace por defecto WordPress. ¿Mm? Primer vídeo. Si buscamos H2, pues se encuentra, vamos a ver, vamos a buscar el primero. Aquí está, H2. Primer vídeo del curso SEO. Es esto de aquí. Primer vídeo del curso SEO. He metido ahí un H2. Y he metido la palabra curso SEO que me interesa. ¿Vale? Y también primer vídeo, ¿no? He metido mis palabras clave que me interesa ahí, sobre todo en este caso, pues también curso SEO. ¿Por qué no? ¿Mm? Y finalmente también creo que usé H3. Vale, bases iniciales del curso SEO mostradas. Aquí está, bases iniciales del curso SEO mostradas. También hay etiquetas por aquí, H1, H2. Esto lo meto ya por defecto al final, para que el que no se haya suscrito pueda hacerlo aquí. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo utilizar las etiquetas. ¿Cómo hacerlo en WordPress? Pues en WordPress simplemente marcas el texto y seleccionas título 2 para H2. ¿Mm? Título 1 para H1, título 3 para H3 y así hasta el 6. ¿De acuerdo? Ya hablaremos de WordPress más detenidamente, pero que los que lo conozcan ya por lo menos que sepan cómo meter las etiquetas H1 H2 de forma sencillita y sus palabras clave dentro. Bien, volvemos por donde íbamos. Nos queda el tema de las imágenes. Vale, vamos a verlo aquí un poco más grande. Hay que introducir imágenes. Yo te recomiendo que nombres al fichero de la imagen con la palabra clave o algo parecido, si es posible. Así le das más valor al propio nombre de la imagen. Evita, digamos, ese poner imagen 1, etcétera. Y que rellenes el atributo alt de la imagen, ¿vale? Con algo distinto, si es posible, al título de la imagen. ¿Mm? Luego también recordar que el texto que esté cercano a la imagen, por arriba, por abajo, cerca de la imagen, también influye en el SEO, ¿vale? Porque Google a veces no puede leer, a veces no puede leer las imágenes, pero sí lee el atributo alt, lee el nombre del fichero y lee lo que hay alrededor. Entonces eso influye en el posicionamiento de esas palabras. Vale, y finalmente comentar en cuanto a las imágenes que la carga de la página web, la velocidad a la que se carga tu página web, es un factor importante. Ya hablaremos de esto más detenidamente. Es uno de los 200 famosos factores del algoritmo de Google. También iremos hablando de algunos de estos factores. Entonces, si puedes, comprime las imágenes sin perder calidad para que la web se cargue más rápido. Vamos a ver, con esto habría terminado esta parte, pero quiero enseñaros, que no lo he hecho todavía, lo que dice Google en su manual. Nos quedamos en la parte, ¿os acordáis? Que terminamos la parte del 404, lo comentamos todo esto, de sitemap, que lo veíamos luego, y vamos con el contenido. Mira, fijaros lo que dice en su manual, en la página 14, habla de su contenido. Que sitios interesantes aumentarán su valor, ¿vale? Anticípate a diferencia de conocimiento de tus usuarios sobre el tema que tratas y ofrece contenido único y exclusivo. O sea, y aquí te lo va diciendo, ¿no? Todo esto, como decía, tiene más valor con la actualización Panda, ¿no? Lo que ha pasado es que antes la gente esto no le daba mucho valor, o sea, quiero decir, los sitios web no implementaban bien este contenido, copiaban mucho y hasta que Google, digamos, se cansó y hizo una actualización importante llamada Panda en su algoritmo, de tal manera que ha penalizado bastante a los sitios que copian, a los que no tienen contenido original, etcétera. Y aquí te recomienda en su manual que utilices la herramienta de palabras clave de AdWords, que ya veremos esto en otro módulo, no os preocupéis, para buscar palabras clave que puedan generar tráfico y por tanto basarte un poco en esas palabras clave para tu contenido. Bueno, yo prefiero que en vez de ahora centraros en esto, os centréis en el contenido en sí utilizando el feedly.com o cualquier otra herramienta como os he comentado. ¿Vale? Bueno, aquí prácticas recomendadas, siempre pensando en el usuario, escribe textos de fácil lectura, no escribas falta de ortografía, esto lo va a notar, y errores gramaticales, esto Google lo va a notar y te va a penalizar, o sea, sé bueno escribiendo. No incorpores texto en formato imagen, o sea, una imagen con un gráfico con texto, esto lo va a leer el usuario, pero Google no lo va a leer. Aquí, digamos, hay que pensar en el usuario y en Google. Entonces escribe el texto con texto, ¿vale? No con gráficos. Y bueno, no céntrate en el tema, no hables de varios temas en una sola página, crea contenido sobre todo único y original, te lo está diciendo más claro el agua, no utilices contenido duplicado
Y bueno, y siempre, como siempre, piensa en el usuario. Bueno, luego ya se mete en temas de enlaces, que ese tema lo trataremos un poco más adelante. Esta parte de enlaces, si queréis, podéis echarle un vistazo, pero vamos a explicar toda la temática de enlaces en su momento, ¿vale? O sea que por aquí, digamos, habríamos terminado. Y bueno, espero que esta parte os haya gustado. Si tenéis cualquier comentario, pues lo vamos viendo. Hasta luego.